El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra las mujeres y como tratamiento discriminatorio. Una parte clave de la definición es la palabra no deseado. Puede adoptar una variedad de formas, incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia, como la coacción, forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Asesoría Jurídica y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy, acoso sexual, cómo denunciarlo. Para ello se encuentra con nosotros acá en estudio el abogado y notario público Isidro Trujillo. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por la invitación que me hacen, es un honor para mí poder compartir con la población. Muchísimas gracias. Doctor, definamos qué es acoso sexual. Bueno, el acoso sexual tipificado en el Código Penal de la República de Nicaragua, en el artículo 174, nos dice de que no es más de que el actuar de una persona en reiteradas ocasiones como un elemento primordial y con otro verbo rector que es de que exista un nivel de superioridad o un nivel de autoridad o el ejercicio del poder frente a la víctima, para efectos de pedir a cambio de cualquier, sea esta remuneración o sea favor, ascenso, como se le pueda llamar dentro del trabajo, por ejemplo, cuando se da en el ámbito laboral, por un favor de tipo sexual. Eso es prácticamente explicado de buena forma. Doctor, le recomendamos a las personas que nos están viendo que puede hacer sus llamadas, sus consultas y comentarios al respecto a la línea telefónica 22-7808, 22-7808 para cualquier consulta con el doctor. Es decir, que no puede haber o no hay acoso sexual entre pares, es decir, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio. Sí se da, por ejemplo, el acoso sexual entre pares, siempre y cuando exista la otra condición, porque una de las condiciones es el hecho reiterado, es decir, la actuación reiterada de todos los días, por ejemplo, invito a un buenos días, estarle diciendo un piropo que insinúe el poder recibir el favor sexual para mí o para un tercero. Entonces, sí se puede dar si existe ese elemento, porque se puede dar cuando hay el nivel de superioridad, es el otro elemento que puede dar, pero sí se puede dar entre pares también. Hablábamos antes de entrar al aire acerca del concurso de delitos, que el acoso o el acosador sexual generalmente posterior del acoso también incurre o cae en cometer otro tipo de delitos. Sí, el acoso tiene similitud con el abuso, con sus diferencias particulares. Por ejemplo, el acoso llega hasta, podemos llamarle un asedio constante de estar insinuando y pidiendo el favor sexual sin que exista hasta ese momento un tocamiento de la víctima de parte del victimario, sino que entonces ya cuando hay tocamiento lúbricos tocamientos, entonces se convierte ya en un abuso, siempre y cuando no termine en la penetración por cualquiera de las vías, sea anal, vaginal o vocal. Pero porque si no, ahí estaríamos hablando ya de otro delito que es la violación. ¿Cuál es la ruta que debe de seguir una mujer o un hombre que se sienta acosado sexualmente en los ámbitos de los que ya habíamos hablado? Es importante que usted lo haya dicho, porque realmente vemos como el acoso sexual o a veces el abuso como un delito que solo persiste o se puede dar en víctimas mujeres, femeninas, y los victimarios varones. Yo pues difiero de eso, porque igual como la violencia por el machismo no se denuncia cuando es contra varones, igual en estos tipos de delitos hay varones que en el ámbito a veces laboral son víctimas del acoso también por parte de su jefe. En el ámbito laboral se da, en el ámbito escolar también,
en el ámbito de familia, en el ámbito público. Entonces sí se da eso. Ahora, la ruta que usted me está diciendo para poder denunciar esto, hay dos rutas. Uno lo puede hacer a través de las comisarías, para que las comisarías de la mujer, que ahora pues nuevamente se han reabierto en la Policía Nacional, puedan instruir el expediente y mandarlo a la Fiscalía, porque es un delito de acción pública. Y el otro es que, como es un delito menos grave por la pena que se va a imponer, entonces le permite a las víctimas poder actuar también de manera autónoma e independiente, promoviendo la acusación con fundamento en lo que establece el artículo 564 del Código Penal de la República de Nicaragua. Entonces son esas dos vías, de manera autónoma y por la vía administrativa, que es la comisaría, la policía instruye el expediente, lo pasa a la Fiscalía y la Fiscalía ejerce la acción, porque es delito de acción pública. Les recordamos a nuestros amigos televidentes nuestras líneas telefónicas 2222-7808, 2222-7808, si desea tener alguna consulta respecto al tema o algún comentario. ¿De cuánto es la pena máxima para aquellas personas que están siendo procesadas y pueden ser encontradas culpables por el delito de acoso sexual? En el caso del acoso, la ley establece de que la pena va de 1 a 3 años, que es un delito menos grave, pero si existe un agravante específica, como es el hecho de que la víctima sea menor de 18 años, entonces la pena va de 3 años a 5 años. Siempre se convierte en un delito menos grave, porque abajo de los 5 años, como pena máxima, siempre se considera delito menos grave, de tal manera de que las víctimas pueden en todos estos delitos acusar de manera autónoma e independiente en los juzgados locales. Ahora, ¿estas penas pueden incrementar si cometen otros delitos relacionados al acoso sexual, como habíamos hablado? Sí, por ejemplo, cuando hablamos del abuso, y dependiendo de las circunstancias del abuso, cuando hablamos del concurso de delito, entonces sí debe incrementarse, porque estamos hablando de la participación de otro delito, y más si se convierte en una violación o un estupro, pues también las penas superan, y ya no estaríamos hablando de juzgados de familias locales, sino que estamos hablando de que lo conocen los juzgados de distrito. Tenemos una llamada telefónica, doctor, me gustaría que le diéramos pase. Recuerde, usted que nos está viendo, bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, lo escuchamos. Mire, una consulta ahí al licenciado. Sí, le escuchamos. Cuando una persona termina una relación con su pareja, esa persona continúa hablando mal, ofendiéndola, poniéndole apodo, ¿ya? Eso constituye el delito de abuso. Acoso no, ahí lo que estamos hablando es de delitos de violencia contra la mujer, porque ya lo ve la 779 en vista de que hay una relación interpersonal, o ha existido una relación interpersonal de pareja. Entonces eso es dentro del ámbito privado. El ámbito privado o público, donde se dé el asedio. Entonces ya ella se convierte en una víctima de delitos de violencia contra la mujer. Ya nada que ver con el acoso. Estos delitos de acoso sexual y el otro delito de abuso también están contemplados en la ley 779. Sí, la ley lo recoge como delitos de índole de violencia, porque casi siempre se da en ese tipo de relaciones. Pero ¿por qué lo recoge? ¿Por qué no lo tiene calificado como un tipo penal? Porque, como lo dije anteriormente, la víctima no necesariamente puede ser en estos tipos de delitos una mujer, sino que también puede ser un varón. Por eso es que no está calificado en la... Me imagino, pues, el legislador, pensando bien, lo hizo de esa manera, y no está en la 779, pero sí lo contempla la ley 641 del Código Penal de la República de Nicaragua. Ahora, ¿cuánto tiempo podría llevar un proceso por acoso sexual? Bueno, depende. Los delitos menos graves son 2 meses con reo sin detener, 1 mes con reo detenido. Eso es el término que debe durar todo proceso. Si se convierte ya en un delito ya grave, entonces son de 3 a 6 meses. 3 con reo sin detener, con reo detenido, y 6 con reo sin detener. Entonces esos son
los términos que establece el artículo 134 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. Hay un elemento importante aquí. Por ejemplo, cuando el ámbito donde se da el acoso es el ámbito laboral, el Código Laboral, por la supremacía establecido en el artículo 5 del Código Laboral, dice que debe existir primero una sentencia laboral de que determine que hay un acoso. Se debe de ir para poder irse por la vía penal. Se debe ir primero entonces al tribunal laboral y posterior al penal. Exactamente, porque si no tendríamos un problema de falta de condición de procedibilidad en el proceso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Si nos regala por favor sus números telefónicos y dirección en donde se puedan localizar las personas que nos están viendo. 89 32 73 75, en ese número tenemos WhatsApp, atendemos a todo el mundo. Estamos en Ciuna, la sede central frente a la Alcaldía Municipal de Ciuna, la planta alta del edificio jurídico Trujillo. Hay varias oficinas de leyes ahí y en la parte alta está el Centro Jurídico Trujillo. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por esas recomendaciones y hablarnos acerca de este tema. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.